Mi hijo convulsionaba sobre el azulejo blanco. Su temperatura había alcanzado los 40 grados, mientras sus ojos se perdían en el techo de nuestro baño. Fue en ese exacto instante, entre el sonido de la sirena de la ambulancia y el frío paralizante del miedo, que descubrí la verdadera naturaleza de mi esposo. No me destruyó la emergencia médica, sino la decisión que él tomó en la sala de urgencias de un hospital privado. Soy arquitecta de software senior para una firma financiera con sede en Chicago. Mi trabajo consiste en analizar sistemas complejos, identificar vulnerabilidades invisibles y neutralizar fallas catastróficas antes de que destruyan la red. Paso mis días escribiendo código desde mi oficina en casa, mirando a través de los ventanales blindados hacia las imponentes montañas de la Sierra Madre. Mi cerebro está entrenado para procesar el caos mediante la compartimentación estricta y la recolección de datos duros. Esa misma mentalidad analítica es la que me permitió sobrevivir a la destrucción de mi familia. Nunca fui una mujer de arrebatos emocionales, gritos o escenas melodramáticas en medio de la calle. Mi amor por mi hijo siempre ha sido feroz, pero se manifiesta a través de la provisión inquebrantable de estabilidad, orden y protección financiera. Vivíamos en una colonia privada en San Pedro Garza García, el municipio más rico de toda América Latina. Nuestro entorno estaba definido por una calma asfixiante y calculada. Las calles siempre estaban impecables, bordeadas por encinos perfectamente podados que daban sombra a las camionetas de lujo estacionadas en silencio. El aire acondicionado central de nuestra casa mantenía una temperatura constante y estéril de 22 grados. Bloqueando por completo el calor implacable de Monterrey. Todo en nuestra vida estaba diseñado para proyectar éxito y control absoluto. Mauricio, mi esposo durante 24 años, encajaba perfectamente en esa fachada de perfección corporativa y social. Él era un corredor de bienes raíces comerciales, un hombre que vivía de su carisma y de capitalizar el interminable auge industrial de nuestra región. Mauricio pasaba sus días cerrando tratos para naves industriales, cenando en restaurantes exclusivos y estrechando manos con inversionistas extranjeros. Pero detrás de esa sonrisa impecable y sus trajes a la medida, habitaba un hombre profundamente débil y egoísta. Mauricio siempre se sintió secretamente intimidado por mi éxito profesional. Mi salario en dólares multiplicaba sus ingresos mensuales. Y aunque nunca se lo reproché, esa diferencia económica se convirtió en un veneno silencioso que erosionó su ego. Él necesitaba una validación que mi pragmatismo no podía ofrecerle, una adoración ciega que buscó fuera de las paredes de nuestra casa. Nuestro hijo, Diego, acababa de cumplir 14 años. Era un adolescente silencioso y sumamente observador, un rasgo que heredó directamente de mí. Pasaba las tardes encerrado en su habitación, ensamblando teclados mecánicos pieza por pieza y discutiendo sobre sistemas operativos en foros de Internet. Diego poseía una inteligencia emocional aguda, una terquedad silenciosa que lo mantenía al margen de los dramas sociales de sus compañeros de colegio privado. El verdadero corazón emocional de nuestra casa no éramos nosotros, sino Tango, un perro salchicha de 12 años. Lleno de canas y con una artritis que volvía sus pasos lentos y pesados sobre los pisos de mármol, Tango representaba la historia compartida de nuestra familia. El último vestigio de una época en la que Mauricio y yo todavía reíamos juntos en la sala de estar, pero los sistemas nunca colapsan de la noche a la mañana. Siempre hay advertencias previas. Pequeñas anomalías en los datos que los ingenieros inexpertos suelen ignorar. El deterioro de mi matrimonio comenzó como un error de sintaxis menor. Una serie de cambios sutiles en el comportamiento de Mauricio a lo largo de 8 largos meses. La primera anomalía fue la posición de su teléfono celular. De pronto, el dispositivo siempre descansaba boca abajo sobre la mesa del comedor, con las notificaciones silenciadas por completo. Luego vinieron las nuevas rutinas de ejercicio. Sesiones de gimnasio a las 5 de la mañana que no producían ningún cambio físico visible en su cuerpo. La anomalía más grande, el fallo del sistema que debió alertarme de inmediato,
Fue su repentino interés en el voluntariado deportivo. Mauricio, un hombre que odiaba pasar sus fines de semana bajo el sol, comenzó a organizar torneos de fútbol infantil para los residentes de un nuevo complejo de condominios al final de nuestra calle. Era un desarrollo inmobiliario conflictivo. Una construcción que nuestra estricta junta de vecinos había intentado detener por años. Allí vivía Leticia. Era una mujer de 39 años, recién divorciada, que luchaba por mantener las apariencias en un vecindario que la superaba económicamente. Leticia no era una villana de telenovela, sino una mujer profundamente solitaria que se dejó envolver por la atención calculada de mi esposo. Mauricio se convirtió en el héroe temporal de su vida fracturada, le ayudaba con las reparaciones menores de su departamento, la escuchaba quejarse de su exmarido y jugaba con su hija de 6 años. Camila. Yo ignoré todas estas señales de advertencia, justificando sus ausencias con la carga abrumadora de mi propio trabajo. Estaba demasiado ocupada liderando reuniones virtuales, optimizando bases de datos y asegurando el futuro financiero de mi hijo. Traté las ausencias de Mauricio como ruido de fondo, convencida de que nuestra estabilidad patrimonial era un escudo impenetrable contra la infidelidad. Fue un error de cálculo arrogante y devastador. La confirmación llegó un martes por la noche, a mediados de febrero. Un frente frío había descendido sobre Monterrey, trayendo consigo esa llovizna helada y constante que paraliza la ciudad. Yo estaba sola en la cocina, terminando de revisar un código en mi computadora portátil, mientras Tango dormía a mis pies, sobre el piso radiante. El teléfono sonó a las 8 de la noche con 30 minutos. Era un número local desconocido, pero algo en mi intuición me obligó a contestar. La voz al otro lado de la línea temblaba, cargada de una culpa asfixiante y un miedo palpable. Era Leticia. Ella no llamó para insultarme ni para exigir que dejara a mi esposo. Llamó porque su propia conciencia ya no le permitía sostener la mentira frente a mí en las reuniones del vecindario. Durante 15 minutos interminables, escuché el sonido de su respiración entrecortada mientras confesaba piezas fragmentadas de la aventura. Me habló de las tardes en hoteles del centro, de las promesas vacías que Mauricio le hacía sobre un futuro juntos, y del terror que sentía al darse cuenta de que él jamás dejaría su estilo de vida financiado por mi trabajo. Leticia intentaba advertirme, limpiar su propia alma arrojando la basura sobre el piso impecable de mi cocina. Yo no grité, no lloré, ni le exigí detalles morbosos. Mi mente entró en un estado de hipervigilancia clínica, archivando cada fecha, cada lugar y cada transferencia de dinero que ella mencionó torpemente. Le agradecí la información con un tono tan gélido y profesional que la dejó completamente enmudecida. Y colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Me quedé de pie en el silencio de la cocina durante 10 minutos completos. Escuchaba el zumbido de la nevera de acero inoxidable y el golpeteo de la llovizna contra los ventanales dobles. Sentí que las estructuras fundamentales de mi vida se desmoronaban pieza por pieza. Pero me negué a permitir que el colapso me arrastrara. Cerré mi computadora portátil con suavidad. Preparé la cena para Diego como si fuera una noche cualquiera, sirviendo los platos con una precisión aterradora. Cuando mi hijo bajó a cenar, le sonreí. Le pregunté sobre sus clases de programación y lo escuché hablar sobre servidores durante 45 minutos sin que una sola lágrima traicionara la tormenta que arrasaba mi interior. Decidí que no enfrentaría a Mauricio esa misma noche. Un arquitecto de software no borra el sistema operativo al primer indicio de un virus. Primero se aíslan los datos vitales, se asegura la infraestructura y se prepara un entorno de prueba para la detonación controlada. Yo necesitaba tiempo para auditar mis finanzas y contactar a los abogados adecuados, pero el destino, o quizás una coincidencia biológica cruel, adelantó el colapso total de nuestra familia. 3 días después de la llamada de Leticia, el viernes por la noche, el sistema entero falló de la forma más violenta posible. Diego había estado quejándose de un dolor de cabeza durante la tarde, un síntoma que atribuí al cansancio escolar.
Le di un analgésico ligero y le pedí que descansara en su habitación. A las 9 de la noche, escuché un golpe sordo y seco proveniente del piso de arriba, seguido por un silencio sepulcral que heló la sangre en mis venas. Corrí por las escaleras de mármol ignorando el dolor en mis rodillas, con Tango ladrando desesperado detrás de mí. Encontré a mi hijo de 14 años, colapsado en el piso del baño. Su cuerpo estaba rígido, sacudiéndose con una violencia incontrolable mientras sus ojos se desviaban hacia arriba y una espuma ligera se formaba en la comisura de sus labios. La fiebre de Diego había alcanzado los 40 grados con 4 décimas, desencadenando una convulsión febril severa. El pánico visceral de una madre intentó apoderarse de mi garganta, amenazando con paralizarme por completo, pero en una fracción de segundo, mi entrenamiento mental tomó el control absoluto de la situación. Pasé a modo de depuración de emergencia. Me arrodillé junto a Diego. Lo giré cuidadosamente sobre su lado izquierdo para mantener sus vías respiratorias despejadas y deslicé una toalla debajo de su cabeza para protegerla de los golpes contra el azulejo. Miré el reloj de mi muñeca, registrando el segundo exacto en que comenzó el episodio para informar a los paramédicos. Grité el nombre de Mauricio con una fuerza que hizo vibrar los cristales del pasillo. Él apareció en la puerta del baño 30 segundos después, con el teléfono celular todavía en la mano y una expresión de confusión que rápidamente se transformó en puro terror infantil. Al ver a nuestro hijo convulsionando en el suelo, Mauricio se paralizó. Le ordené que llamara a la ambulancia inmediatamente. Su voz temblaba tanto al hablar con el operador que tuve que dictarle la dirección exacta de nuestra casa y los síntomas precisos en voz alta. Pero la reacción de Mauricio duró apenas un minuto. En cuanto cortó la llamada con emergencias, su atención se desvió. Noté cómo su mirada se clavaba en la pantalla de su teléfono mientras éste vibraba incesantemente en su mano derecha. Mientras nuestro único hijo luchaba por respirar en el piso del baño, mi esposo dio 2 pasos hacia atrás, retrocediendo hacia la sombra del pasillo para leer un mensaje de texto. Esa imagen se grabó en mi memoria con la nitidez de una fotografía de alta resolución. El miedo paternal de Mauricio fue efímero, eclipsado casi de inmediato por la urgencia de otra persona. No le reclamé en ese momento, porque mi única prioridad era la vida del niño que temblaba bajo mis manos. La ambulancia de la clínica privada cruzó la caseta de vigilancia de nuestra colonia en menos de 8 minutos. Los paramédicos estabilizaron a Diego, le administraron oxígeno y lo subieron a la camilla con una eficiencia militar. Mauricio y yo subimos a la parte trasera de la ambulancia, rodeados por el sonido ensordecedor de la sirena que rompía el silencio sepulcral de San Pedro Garza García. El viaje hacia el hospital de especialidades fue una pesadilla en cámara lenta. Yo sostenía la mano de Diego, observando el monitor de signos vitales como si fuera la pantalla de un servidor al borde del fallo catastrófico. Mauricio iba sentado frente a nosotros, pálido, con la vista fija en el suelo metálico de la ambulancia y sus manos entrelazadas con fuerza. Llegamos a la sala de urgencias de uno de los hospitales privados más exclusivos y costosos del norte del país. Las puertas automáticas de cristal se abrieron de golpe, revelando un pasillo inmaculado, bañado en una luz blanca y cegadora que contrastaba brutalmente con el pánico oscuro que llevábamos dentro. El olor a desinfectante industrial y a sábanas limpias inundó mis pulmones. El equipo médico nos estaba esperando. Trasladaron a Diego a la sala de choque número 3. Una habitación amplia y llena de monitores relucientes. Fue entonces cuando apareció la doctora Rosario, la médica de guardia encargada de urgencias pediátricas. La doctora Rosario era una mujer de 50 años, de voz calmada y mirada analítica. Me hizo a un lado con delicadeza mientras su equipo comenzaba a canalizar el brazo de mi hijo y a administrar medicamentos intravenosos para bajar la fiebre de forma agresiva. Me pidió el historial médico de Diego, alergias, antecedentes familiares y el registro exacto de las temperaturas recientes. Respondí a cada una de sus preguntas con una precisión clínica, sin titubear ni derramar una sola lágrima.
Le entregué mi credencial del seguro de gastos médicos mayores, la póliza premium que pagaba mensualmente con el dinero de mi propio salario. La doctora asintió, visiblemente aliviada de tratar con una madre capaz de articular respuestas coherentes en medio de una crisis. Me indicó que debía acercarme al mostrador de admisión para firmar los pagarés de garantía y completar los trámites burocráticos del seguro. Me di la vuelta para buscar a Mauricio, esperando que él se encargara de la administración, mientras yo regresaba al lado de la camilla de nuestro hijo, pero el pasillo estaba vacío. Miré hacia la sala de espera, hacia las máquinas expendedoras de café y hacia las puertas automáticas de la entrada principal. Mauricio no estaba por ninguna parte. Había desaparecido por completo en los pasillos de aquel hospital laberíntico, abandonándome sola con los papeles de admisión y un hijo inconsciente en la sala de choque. Pensé que quizás había salido al estacionamiento para llamar a nuestros familiares, o que el estrés de la situación lo había obligado a buscar aire fresco. Firmé a los documentos con rapidez. Entregué mi tarjeta de crédito como depósito y regresé a la sala número 3. Los minutos comenzaron a estirarse en una agonía lenta y pesada. Diego fue estabilizado. Su respiración se volvió regular. Su temperatura comenzó a descender lentamente y el color regresó a sus mejillas adolescentes. La doctora Rosario me aseguró que lo mantendrían en observación durante la noche para descartar infecciones cerebrales severas. Pero que lo peor había pasado. Me senté en la silla reclinable junto a la cama del hospital, sosteniendo la mano fría de mi hijo. Revisé mi reloj. Habían pasado 35 minutos desde que Mauricio desapareció. La ira comenzó a desplazar al miedo en mi pecho. Cristalizando mis emociones en una furia fría y metódica, decidí salir a buscarlo. Caminé por el pasillo principal de urgencias, pasando junto a estaciones de enfermería donde se escuchaba el murmullo de diagnósticos y el sonido rítmico de los teclados. Mi mente buscaba explicaciones lógicas. Quizás estaba en el baño. Quizás había ido a la cafetería del segundo piso para comprarme algo de comer. Llegué a la intersección de los pasillos de observación pediátrica. Eran cubículos separados por gruesas cortinas antibacterianas de color azul claro. Mientras caminaba, escuché un sollozo ahogado, proveniente del cubículo número 5. 2 espacios más abajo de donde estaba internado nuestro hijo. No fue el llanto lo que me detuvo, sino el timbre profundo y familiar de la voz que intentaba consolar ese llanto. Era la voz de mi esposo, utilizando ese tono suave y protector que yo no había escuchado en nuestra casa durante más de una década. Mis pasos se volvieron silenciosos sobre el linóleo pulido. Me acerqué al borde de la cortina azul. No necesité abrirla de golpe ni hacer un escándalo. Simplemente deslicé la tela un par de centímetros con mi dedo índice, creando una apertura minúscula para observar el interior del cubículo iluminado. Mauricio estaba de pie junto a una pequeña camilla pediátrica. Sobre la cama estaba Camila, la hija de 6 años de Leticia. La niña tenía el rostro inflamado y estaba conectada a una mascarilla de oxígeno ligero, recuperándose de lo que parecía ser una reacción alérgica severa, pero mi mirada no se quedó en la niña. Se fijó en la mano derecha de mi esposo, la misma mano que no había tocado a nuestro hijo durante la convulsión. Mauricio estaba acariciando el cabello de Camila con una ternura infinita, susurrándole palabras de calma mientras le limpiaba una lágrima de la mejilla. Leticia estaba allí, de pie al otro lado de la camilla. Lloraba en silencio, y la mano izquierda de Mauricio descansaba firmemente sobre la cintura de ella, sosteniéndola, anclándola a la realidad, protegiéndola de su propio pánico. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo como el último pilar de mi matrimonio se convertía en polvo bajo mis pies. El aire acondicionado del pasillo me golpeó el rostro con una crueldad helada. Todo el escenario se alineó en mi mente con una claridad matemática, resolviendo la ecuación más dolorosa de mi existencia: el celular vibrando durante la convulsión de Diego, la desaparición misteriosa en el mostrador de admisión, la coincidencia absurda y macabra de que ambas emergencias médicas ocurrieran en la misma noche, a la misma hora.
En el mismo hospital de San Pedro Garza García, mi esposo había evaluado las emergencias médicas de 2 niños en estado crítico, había calculado el peso de su propia sangre contra la necesidad de sentirse adorado por una mujer rota, y en el momento de mayor desesperación, en el instante preciso en que el sistema requería su presencia absoluta, Mauricio había elegido abandonar a nuestro hijo para salvar al hijo de su amante. Solté la tela azul de la cortina. El hueco se cerró. Borrando la escena de mi vista, no emití ningún sonido. No entré al cubículo para confrontarlo frente a la niña enferma. Di media vuelta y comencé a caminar de regreso hacia la sala de choque, número 3. Donde Diego dormía profundamente. Cada paso que daba sobre el linóleo blanco era un juramento silencioso. Ya no sentía tristeza. El dolor había sido reemplazado por un propósito gélido y destructivo. La esposa comprensiva acababa de morir en ese pasillo de urgencias, y en su lugar, la arquitecta de software tomó el control total del teclado. Mauricio no lo sabía todavía, pero acababa de cometer el error más catastrófico de su vida. No solo había destruido nuestra familia, sino que al registrar a esa niña en este hospital exclusivo, había dejado un rastro de datos en un sistema que yo controlaba por completo, y yo estaba a punto de usar esa información para desmantelar su vida pieza por pieza. Hasta que no quedara absolutamente nada, regresé al lado de la cama de Diego y me senté en la silla reclinable para visitas. Manteniendo la vista fija en el monitor de signos vitales, el aparato emitía un pitido suave y rítmico que marcaba 92 latidos por minuto. La respiración de mi hijo se había estabilizado, y su piel ya no ardía con esa fiebre aterradora que nos había traído a este infierno blanco. La doctora Rosario entró al cubículo 5 minutos después, sosteniendo una tableta electrónica contra su pecho. Su expresión era serena, la típica máscara de profesionalismo que los médicos del Hospital Zambrano Gelión dominan a la perfección. Me explicó en voz baja que los estudios de sangre no mostraban infecciones graves y que la convulsión febril, aunque aparatosa, no dejaría daño neurológico permanente. Mientras ella hablaba de las dosis de paracetamol y los cuidados para las próximas 48 horas, sus ojos escanearon la habitación buscando a Mauricio. La doctora me preguntó directamente dónde estaba el padre del niño, ya que necesitaba que ambos firmáramos los formatos de alta médica que se procesarían por la mañana. No parpadeé, no titubeé, y no dejé que mi voz revelara absolutamente nada. Le respondí a la doctora Rosario que mi esposo había tenido que salir al pasillo para atender una llamada urgente de su oficina de bienes raíces. Añadí que yo me encargaría de firmar todos los documentos necesarios y de coordinar el pago de los deducibles con la aseguradora. La médica asintió con una leve sonrisa comprensiva. Anotó algo en su tableta y salió de la habitación, dejándome sola en la penumbra con el zumbido del aire acondicionado. Mi teléfono marcaba las 11:50 de la noche cuando la puerta corrediza de cristal finalmente se abrió de nuevo. Mauricio entró al cubículo frotándose la cara con ambas manos. Fingiendo una expresión de profundo agotamiento y preocupación, su camisa de lino azul estaba arrugada, y noté un levísimo rastro de sudor en su frente. El tipo de sudor frío que produce el miedo a ser descubierto. Se acercó a la cama. Le acarició el cabello a Diego, que seguía profundamente dormido. Y luego se giró hacia mí, soltando un suspiro tembloroso. Comenzó a susurrar una disculpa elaborada, diciendo que había ido a buscar al pediatra especialista a la torre de consultorios, que las enfermeras lo habían mandado al piso equivocado y que su celular se había quedado sin señal en los elevadores. Lo observé en silencio desde mi silla, analizando cada microexpresión de su rostro, como si estuviera leyendo una línea de código malicioso. No le grité. No le exigí explicaciones, y mucho menos le dije que lo había visto acariciando a la hija de Leticia, 2 cubículos más allá. En lugar de eso, asentí lentamente y le dije que no se preocupara, que la doctora ya nos había dado un diagnóstico favorable y que Diego estaría bien. La sorpresa cruzó fugazmente por los ojos de Mauricio. Aliviado de no tener que defender su historia ante un interrogatorio,
Se dejó caer en el pequeño sofá al otro lado de la habitación. Cerró los ojos, y en menos de 15 minutos, su respiración pesada me indicó que se había quedado dormido. Yo no dormí un solo segundo esa noche. Saqué mi teléfono celular. Bajé el brillo de la pantalla al mínimo, para no iluminar la habitación, y abrí mi aplicación de notas en blanco. Comencé a documentar todo con una frialdad clínica, creando un registro de eventos con marcas de tiempo exactas. Anoté la hora a la que Leticia me había llamado el martes, las palabras precisas que había usado y la negación que yo había mantenido hasta esa noche. Documenté la hora a la que Diego comenzó a convulsionar, el momento exacto en el que llegamos a la sala de urgencias y el minuto preciso en el que descubrí a Mauricio en el otro cubículo. Mi cerebro de arquitecta de software había entrado en su modo más eficiente y destructivo. Mauricio ya no era el hombre con el que había compartido 24 años de matrimonio, ni el padre de mi hijo, ni el compañero de mi vida en esta colonia privada. Se había convertido en una vulnerabilidad crítica en mi sistema operativo. Un error catastrófico que amenazaba mi estabilidad financiera y emocional. A las 7 de la mañana, un enfermero entró para retirarle la vía intravenosa a Diego y entregarnos los papeles del alta. Mauricio se despertó sobresaltado, intentando compensar su ausencia nocturna mostrando un exceso de celo paternal, cargando la mochila de Diego y haciendo preguntas innecesarias al personal médico. Salimos al estacionamiento subterráneo, donde el aire de Monterrey ya se sentía denso y caluroso a pesar de lo temprano que era. El viaje en la camioneta de regreso a San Pedro Garza García transcurrió en un silencio que Mauricio interpretó erróneamente como cansancio. Atravesamos las avenidas flanqueadas por enormes encinos perfectamente podados, pasando por los corporativos de cristal, donde la élite de la ciudad ya comenzaba su jornada laboral. Al llegar a nuestra casa, Tango, nuestro viejo perro salchicha, nos recibió en la puerta, arrastrando sus patas traseras por la artritis, emitiendo pequeños gemidos de alegría al ver a Diego. Ayudé a mi hijo a subir las escaleras hasta su habitación, lo arropé en su cama y me aseguré de que tuviera un vaso grande con agua fría y su medicamento en el buró. Le di un beso en la frente y le prometí que cancelaría mis juntas de la mañana para quedarme cerca por si necesitaba algo. Bajé al primer piso y encontré a Mauricio en la cocina, preparándose un café expreso con la máquina italiana que le había regalado en su último cumpleaños. Me dijo que iría a darse un baño rápido y luego se conectaría a un par de llamadas de ventas, pero que estaría pendiente de cualquier cosa que Diego necesitara. Le respondí que me parecía perfecto y me dirigí directamente a mi oficina en la planta baja. Cerrando la pesada puerta de madera de roble detrás de mí, encendí mi computadora de escritorio. Escuchando el zumbido familiar de los ventiladores de la torre, y mis 2 monitores ultra anchos cobraron vida frente a mí. No abrí mis herramientas de programación ni el correo de la empresa financiera de Chicago para la que trabajaba. En su lugar, abrí el navegador y me dirigí directamente al portal de pacientes del hospital privado. Como yo era la encargada de administrar absolutamente todas las finanzas del hogar y la titular de la póliza familiar, tenía las contraseñas maestras guardadas en mi gestor de seguridad encriptado. Ingresé al historial de facturación de la madrugada, esperando ver el cargo inicial por el ingreso a la sala de urgencias de Diego. Descargué el primer documento en formato digital y revisé los montos, los conceptos por el uso de la sala de choque, los honorarios médicos y los medicamentos administrados. Todo coincidía perfectamente con lo que esperaba que la caja del hospital enviara a nuestra aseguradora bajo el concepto de pago directo. Sin embargo, al regresar a la pantalla principal del portal, noté una segunda carpeta de facturación, generada exactamente a la misma hora, asociada a nuestra cuenta familiar. El pulso se me aceleró levemente, pero mi respiración se mantuvo pausada mientras deslizaba el cursor sobre el enlace y descargaba el segundo documento. Al abrir el archivo en la pantalla izquierda, las letras negras sobre el fondo blanco confirmaron la magnitud de la estupidez de Mauricio. El documento era una solicitud de ingreso a urgencias por una reacción anafiláctica severa,
y el nombre de la paciente era Camila, la hija de 6 años de Leticia. Eso por sí solo no me habría sorprendido, ya que sabía que habían estado en el hospital la misma noche. Lo que hizo que el aire se congelara en mis pulmones fue leer la sección de los datos de facturación y cobertura de seguro. Mauricio había firmado el ingreso utilizando nuestro seguro de gastos médicos mayores de cobertura internacional, una póliza premium, por la que yo pagaba miles de dólares anuales. En la línea de parentesco de la menor de edad, Mauricio había marcado la casilla que indicaba que la niña era su dependiente económica directa, para que el hospital privado aceptara ingresar a la niña sin exigir un depósito en efectivo de 100,000 pesos en la madrugada. Mauricio había cometido fraude a la aseguradora. Me quedé mirando el monitor durante varios minutos, asimilando la inmensa gravedad de lo que acababa de descubrir. En su desesperación por impresionar a su amante y salvarle la vida a la niña en un hospital de lujo que Leticia jamás podría pagar, mi esposo había cruzado una línea legal sin retorno. Había falsificado documentos ante una institución médica y había utilizado una póliza financiera internacional a mi nombre para cometer un delito de fraude. La rabia inicial fue rápidamente sofocada por una oleada de claridad cristalina, una visión estratégica tan perfecta que casi me hace sonreír en la soledad de mi oficina. Imprimí cada página de las facturas, las solicitudes de ingreso y los registros de las pólizas en mi impresora láser a color, asegurándome de tener respaldos físicos inmediatos. Guardé los archivos digitales en 3 discos duros encriptados diferentes y subí copias de seguridad a un servidor privado al que solo yo tenía acceso. 3 días después, un viernes por la mañana, mientras Diego jugaba en su computadora y Mauricio mostraba unas bodegas industriales en el municipio de Apodaca, salí de la casa. Manejé mi camioneta por la avenida Lázaro Cárdenas. Adentrándome en el corazón financiero de Valle Oriente, estacioné en el sótano de una de las torres de cristal más exclusivas de la zona y tomé el elevador ejecutivo hasta el piso 32. Las puertas se abrieron hacia una recepción de mármol negro, donde una asistente con auriculares inalámbricos me ofreció agua mineral antes de anunciarme. Fui escoltada a través de un pasillo silencioso, alfombrado con un material grueso que absorbía el sonido de mis tacones, hasta llegar a una oficina de esquina con una vista panorámica del Cerro de la Silla. Detrás de un enorme escritorio de nogal estaba sentada Beatriz, la abogada familiar más temida y letal de todo el norte del país. Beatriz tenía 61 años, llevaba el cabello corto y completamente platinado, y vestía un traje sastre azul marino de corte impecable. No era el tipo de abogada que tomaba casos de divorcio comunes. Ella diseñaba estrategias de aniquilación patrimonial para las familias más ricas de San Pedro. Tomé asiento frente a ella. Rechacé amablemente el café que me ofreció y saqué de mi bolso de cuero un folder expansible grueso, colocándolo justo en el centro de su escritorio. Durante los primeros 10 minutos, me dediqué a exponerle la situación matrimonial sin derramar una sola lágrima y sin buscar ningún tipo de empatía emocional. Le expliqué los 24 años de matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, detallando mis ingresos en dólares como arquitecta de software y las comisiones variables e inestables de Mauricio. Le mencioné la existencia de la amante en el condominio cercano y cómo el incidente del hospital me había revelado la infidelidad. Beatriz me escuchaba con una expresión neutral, asintiendo ocasionalmente mientras tomaba notas breves con una pluma fuente plateada sobre un bloc de papel amarillo. Cuando terminé la narrativa básica del engaño, su postura no cambió. Sabiendo perfectamente que la infidelidad por sí sola no garantizaba ventajas masivas en un divorcio moderno, me dijo con voz calmada que podíamos solicitar el divorcio incausado, pero que bajo la ley de Nuevo León, los bienes acumulados durante el matrimonio tendrían que dividirse a la mitad. Fue entonces cuando abrí el folder expansible y saqué el segundo fajo de documentos, deslizándolos sobre el nogal pulido hasta dejarlos justo frente a sus ojos. Le dije a Beatriz que la mitad de mis activos no era una opción aceptable y le pedí que leyera detalladamente la documentación del seguro de gastos médicos mayores.
Observé cómo la abogada se ponía sus lentes de lectura de armazón delgado y comenzaba a revisar las pólizas, las facturas del hospital y las firmas digitales de Mauricio. El silencio en la oficina se prolongó durante casi 5 minutos, interrumpido únicamente por el leve sonido del papel al ser girado por las manos expertas de la abogada. Cuando Beatriz finalmente levantó la vista, la neutralidad había desaparecido por completo de su rostro, siendo reemplazada por una sonrisa afilada, casi depredadora. Se quitó los lentes. Se recargó en el respaldo de su silla ejecutiva de cuero y me miró con un respeto genuino que no esperaba encontrar. Me explicó con precisión quirúrgica que lo que Mauricio había hecho tipificaba como fraude a una institución financiera y falsificación de documentos oficiales, al haber registrado a una menor sin parentesco legal en una póliza de cobertura amplia para defraudar al hospital y a la aseguradora. Había cometido un delito grave. Beatriz señaló que, si nosotras presentábamos una denuncia penal apoyada por la aseguradora, Mauricio enfrentaría años de prisión y la ruina absoluta de su carrera profesional en bienes raíces. Esa era nuestra arma nuclear. El apalancamiento perfecto que obligaría a Mauricio a ceder absolutamente todo en la negociación del divorcio para evitar ir a la cárcel. Beatriz comenzó a redactar mentalmente el convenio de separación, estableciendo que yo conservaría la titularidad completa de la casa en la colonia privada y la totalidad de mis cuentas de inversión en Estados Unidos. Él asumiría la totalidad de las deudas en sus tarjetas de crédito, firmaría la renuncia a cualquier pensión compensatoria y se largaría con lo que cupiera en su camioneta. Le di a Beatriz la instrucción de redactar todos los documentos ese mismo fin de semana, autorizando el cobro de sus altísimos honorarios directamente de mi cuenta de ahorros. Salí de la torre corporativa de Valle Oriente sintiendo que la gravedad había perdido su efecto sobre mí, respirando el aire caliente de Monterrey con una sensación de libertad absoluta. Tenía el código fuente de mi nueva vida escrito en mi mente, y solo faltaba ejecutar el comando final para borrar la presencia de Mauricio de mi red. El sábado por la mañana, Diego empacó su equipo para pasar el fin de semana en casa de un amigo en la zona boscosa de Chipinque. Mauricio mismo lo llevó en la camioneta, despidiéndose de él con la misma falsedad paternal que había estado exhibiendo desde la noche del hospital. En cuanto el motor del vehículo se alejó por la calle empedrada, cerré la puerta principal, le serví un plato de comida especial a Tango y me dirigí al comedor. Preparé el escenario con la misma meticulosidad con la que configuro un entorno de pruebas para un software de alta seguridad. Limpié la enorme isla de mármol blanco de la cocina hasta dejarla inmaculada y coloqué 4 carpetas negras perfectamente alineadas frente al taburete donde Mauricio solía desayunar. Preparé una jarra de agua con hielo. Serví 2 vasos de cristal y me senté del lado opuesto, esperando con las manos entrelazadas sobre la superficie fría. A las 11:30 de la mañana, escuché el sonido del motor en la entrada y la puerta del garaje abriéndose lentamente. Mauricio entró por la puerta de la lavandería vestido con ropa deportiva, sudado por haber ido al gimnasio después de dejar a Diego, y cargando un termo metálico con proteína. Se detuvo en seco al ver la disposición de la cocina, las carpetas alineadas y mi postura rígida esperándolo al otro lado de la isla de mármol. Intentó esbozar una sonrisa casual, preguntándome si estaba revisando los presupuestos mensuales de mantenimiento de la casa o si había problemas con la asociación de vecinos. Le indiqué con un movimiento de cabeza que se sentara en el taburete frente a mí, sin alterar el tono monótono y clínico de mi voz. La sonrisa se desvaneció de su rostro lentamente y caminó hacia la silla con la cautela de un animal que percibe una trampa pero no logra verla. En cuanto se sentó, abrí la primera carpeta negra sin decir una sola palabra de introducción. Empujando hacia él un bloque de hojas impresas a color, le expliqué que esos eran los registros telefónicos de los últimos 8 meses, acompañados de capturas de pantalla de los mensajes que Leticia me había mostrado cuando me llamó para advertirme. La respiración de Mauricio se cortó de golpe. Su piel se volvió del color de la ceniza, y su boca se abrió intentando formar una excusa que murió en su garganta.
No le di tiempo para articular ninguna defensa. Cerré la primera carpeta y abrí la segunda, deslizándola suavemente sobre el mármol hasta que tocó sus manos temblorosas. Le leí en voz alta las marcas de tiempo exactas de la noche en urgencias, detallando sus movimientos en el hospital mientras nuestro hijo ardía en fiebre a unos metros de distancia. Le describí la escena que vi al abrir la cortina del cubículo, su mano acariciando la cabeza de la hija de su amante mientras yo lidiaba con la doctora Rosario. Mauricio se derrumbó sobre la isla de la cocina, ocultando su rostro entre las manos mientras comenzaba a emitir sollozos patéticos e intermitentes. Trataba de balbucear palabras de arrepentimiento, jurando que había sido un error de debilidad, que se sentía ignorado en el matrimonio y que Leticia no significaba nada real para él. Sus lágrimas caían sobre el mármol pulido, pero a mí me producían la misma reacción emocional que ver un vaso de agua derramado en el piso. Lo dejé llorar durante 3 minutos completos, observando el colapso absoluto de la fachada de arrogancia y éxito que tanto le costaba mantener ante sus amigos. Cuando sus sollozos comenzaron a disminuir en intensidad, extendí la mano. Cerré la segunda carpeta y coloqué mis dedos sobre la portada de la tercera. Le dije con una voz tan fría que parecía provenir de otra dimensión que la infidelidad era el menor de sus problemas. Abrí la tercera carpeta y le mostré los formatos de alta del hospital privado junto con las impresiones de nuestra póliza de seguro de gastos médicos mayores. El llanto de Mauricio se detuvo instantáneamente, reemplazado por una expresión de terror puro y absoluto, mientras reconocía su propia firma al calce de la solicitud de admisión de Camila. Le expliqué detalladamente los estatutos del Código Penal del Estado de Nuevo León respecto al fraude a instituciones financieras y de salud. Le informé que Beatriz, mi abogada, ya tenía en su poder una demanda penal lista para ser presentada ante la Fiscalía, junto con una notificación formal para la aseguradora internacional. Le describí exactamente cómo sería el proceso judicial, el embargo precautorio de sus cuentas bancarias, la pérdida de su licencia como corredor de bienes raíces y los años que pasaría en el penal estatal. Sus ojos me miraban con el pánico de un hombre que acaba de comprender que ha entrado por voluntad propia a un matadero. A continuación, empujé la cuarta y última carpeta hacia el centro de la mesa. Un documento legal impecablemente redactado de más de 40 páginas, con pestañas amarillas marcando los lugares para las firmas. Le dije que ese era el convenio de divorcio voluntario por separación de bienes, en el cual él renunciaba a su derecho sobre la mitad de nuestro patrimonio si firmaba cada una de esas páginas y abandonaba la casa ese mismo fin de semana. La carpeta de evidencia del fraude sería destruida para siempre. Mauricio intentó tocar mi mano sobre la mesa, buscando un rastro de la mujer que lo había amado durante más de 2 décadas. Pero yo retiré mis dedos inmediatamente. Le dije que tenía exactamente 48 horas para empacar su ropa, sus palos de golf y su máquina de café expreso, y desaparecer de mi código postal. Tomó la pluma fuente que le ofrecí con una mano que temblaba violentamente y firmó el documento en cada una de las pestañas amarillas sin atreverse a leer una sola cláusula. Los siguientes 9 meses pasaron con la eficiencia implacable de un sistema bien optimizado, sin retrasos, sin apelaciones y sin dramas innecesarios. El divorcio se dictaminó de manera oficial y los registros públicos del Estado de Nuevo León borraron legalmente nuestro vínculo matrimonial. Mauricio rentó un pequeño departamento de 2 habitaciones cerca de los límites con el municipio de Santa Catarina, una zona donde jamás invitaría a sus antiguos amigos del club campestre. Diego y yo nos quedamos en la casa de San Pedro, donde la ausencia de Mauricio se sintió menos como una pérdida y más como un alivio profundo, como apagar una alarma que había estado sonando durante años. Lo expliqué a mí y yo, con la mayor transparencia que un adolescente de 14 años podía manejar, las razones detrás del divorcio, omitiendo únicamente los detalles sórdidos del fraude médico. Diego escuchó en silencio. Procesó la información con esa mente analítica que heredó de mí y simplemente me dio un abrazo largo y silencioso.
La relación entre padre e hijo se redujo a cenas obligatorias cada 2 semanas, donde Mauricio intentaba compensar su culpa, comprando regalos caros que Diego aceptaba por cortesía, pero sin entusiasmo real. Leticia abandonó el condominio de la calle de abajo poco después del divorcio, mudándose a otra ciudad cuando quedó claro que Mauricio ya no tenía los recursos para mantener a 2 familias. La colonia privada recuperó su monotonía perfecta, el césped continuó cortándose cada martes, y Tango siguió durmiendo bajo el sol en la terraza del jardín. Es un sábado por la tarde a finales de noviembre, y el gimnasio del colegio de Diego está lleno del zumbido ensordecedor de drones y motores pequeños. Es la final regional del torneo de robótica, y estoy sentada en las gradas de la zona baja, sosteniendo un vaso de café negro mientras observo la competencia. En la pista central, mi hijo ajusta los cables de un pequeño vehículo autónomo que construyó desde cero. Completamente enfocado en los monitores de telemetría de su computadora portátil, levanto la vista hacia las gradas superiores del lado opuesto del gimnasio y veo a Mauricio sentado completamente solo, vistiendo una chaqueta que parece quedarle ligeramente grande. Cuando el robot de Diego cruza la línea de meta y el marcador indica el puntaje ganador, Mauricio se pone de pie y aplaude con fuerza desde la distancia. Diego levanta la vista. Lo encuentra en la multitud. Le dedica un leve movimiento de cabeza a modo de reconocimiento. Y vuelve inmediatamente a concentrarse en sus amigos y su código. A mis 52 años, entiendo finalmente que la arquitectura de una buena vida no se basa en evitar que el sistema falle, sino en tener la fuerza para reconstruirlo desde cero cuando lo hace. El problema de muchas mujeres es que pasan años aplicando parches de seguridad a relaciones defectuosas, tolerando microtraiciones y ocultando errores fatales bajo la interfaz de una familia feliz. Yo decidí abrir el código fuente, localizar la variable que estaba corrompiendo mi vida, aislarla del servidor principal y borrarla definitivamente. Observo a mi hijo reír con sus compañeros de equipo, mientras el sol de la tarde se filtra por las ventanas altas del gimnasio, proyectando sombras largas sobre la cancha de madera pulida. Mi cuenta bancaria está segura. Mi paz mental es inquebrantable. Y la casa a la que regresaré esta noche me pertenece exclusivamente a mí. El sistema operativo de mi existencia ha sido depurado por completo. Funciona a la perfección. Y por primera vez en muchos años, no hay ninguna falla oculta en el horizonte.